composición, ahora sí. Bueno, vamos a hacer este ejercicio otra vez, pero usando la definición y por otro lado podemos resolverlo identificando al lugar geométrico. Bueno, entonces aquí nos dice hacer la operación f compuesta de g de x, f composición g de x o f evaluada en g de x. En otras palabras, vamos a evaluar a f en 2x más 1, que eso es g de x, observen. G de x es 2x más 1. Entonces voy a evaluar a f en 2x más 1, por si alguien todavía no había entendido cómo era la composición. Recuerden, evaluar a una función en un valor específico, por ejemplo 1, consiste en sustituir a mi regla de correspondencia en... Profesor, Sí, te escucho. no se ve el pizarrón. Ah, ya, justamente eso es lo que les había preguntado. Muchas gracias. Ahí está. Entonces les decía, vamos a volver a hacer este ejercicio, el ejercicio 1, pero ahora usando la definición y también, por otro lado, identificando al lugar geométrico, graficándolo y a partir de su gráfica determinar su dominio. Entonces aquí la operación es f composición g de x o f evaluada en g de x o bien f evaluada en 2x más 1, porque 2x más 1 es la regla de correspondencia de g de x. Muy bien, y entonces les decía que es una función evaluada, hicimos una tarea al respecto. Por ejemplo, si yo quiero decir quién es f de 3, entonces sería que en mi función f, a donde aparecía x, lo sustituyo por 3. Y ya entonces me queda 9 menos 4, que sería la raíz de 5. Luego f de 5, por ejemplo, sería 5 al cuadrado menos 4, que sería 25 menos 4, que sería la raíz de 21. Entonces aquí f de 2x más 1 consiste en que en mi función f, donde aparece la variable x, lo sustituyo por 2x más 1. Y por eso me quedo 2x más 1 al cuadrado menos 4. Esa es la función compuesta, f compuesta de g. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Sí? ¿Qué dicen? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, ya está. Esa es nuestra regla de correspondencia de la función composición. Y entonces, lo que les decía, podemos encontrar su dominio de dos formas diferentes, adicionales a lo que ya vimos la clase anterior. El lunes, en el video del lunes, está como resolvimos usando la regla de correspondencia y diciendo que para que esta exista y arroje valores reales, esta función composición exista y arroje valores reales, esta expresión tiene que ser mayor o igual que 0. Así lo resolvimos. Ahora lo vamos a resolver identificando al lugar geométrico, apoyándonos de lo que vimos en el tema anterior. Entonces, recuerden que para identificar al lugar geométrico cambiamos el nombre de la función, que en este caso es f compuesta de g de x, lo cambiamos por y. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? ¿Muchachas? ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí, profe. Ok, ya está. Eso hicimos ese cambio del nombre de la función, lo cambiamos por y, porque al sustituir valores de x obtenemos valores de y. Y bueno, entonces, como tenemos una raíz, vamos a elevar al cuadrado y eso nos va a ayudar a que esa raíz ya no exista. Entonces me quedará y cuadrada es igual a 2x más 1 al cuadrado menos 4. ¿De acuerdo? ¿Qué dice? ¿Sí? Sí. Ok. Y luego, ¿qué hacemos para identificar al lugar geométrico? Ah, pues el 4 lo pasamos de este lado y nos quedaría 2x más 1 al cuadrado menos y cuadrada. ¿Sí o no? ¿Cómo ven? Sí, profesor. Ok. Muy bien. Entonces, ya tiene la forma de qué cónica de las que hemos estudiado. ¿Una hipérbola? De una hipérbola, exactamente, de una hipérbola. Pero para que podamos graficarla, ¿qué debemos de tener aquí? Un 1, muy bien, perfecto. ¿Y qué otra cosa les resalta? O sea, que dicen, es que aquí hay algo raro. Además de que este debe de ser un 1, ¿qué otra cosa resalta en este ejercicio? Debemos dividir entre 4. Ajá, para que haya un 1 debemos de dividir entre 4, eso es correcto, pero es que antes de que este sea un 1, tenemos que observar aquí que
cuando el factor 2x más 1 está elevado al cuadrado, para que esté en su forma ordinaria, el coeficiente de x debe de ser 1 y no lo es. Entonces no está factorizado en la forma que usualmente lo tenemos, porque la forma usual, en la forma ordinaria es esta: x menos h al cuadrado sobre a cuadrada menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrada, eso es igual a 1. Si observan que el coeficiente de x es 1 y el de y también, y aquí es un 2. Entonces tenemos que factorizar. Primero desarrollar y luego volver a factorizar para que quede un 1. Entonces, bueno, porque esta no es la forma ordinaria, así no es la forma ordinaria. Entonces, bueno, nos quedaría 4 es igual a... ¿Cómo queda desarrollado este binomio al cuadrado? ¿Quién me lo puede decir? Levante la mano, por favor. Ajá. Andrea, muchas gracias. Te escuchamos. Quedaría 4x cuadrada Sí, muy bien. más 4x más Sí, 1. muy bien, perfecto. Eso es, porque recuerden que a más b al cuadrado es el primero al cuadrado más el doble producto más el segundo al cuadrado. Entonces 2x al cuadrado es 2 al cuadrado y x al cuadrado, o sea, 4x cuadrada. Muy bien, Andrea. Sí, ¿verdad, Andrea? ¿Tú me ayudaste? Sí, profe. Ok, muchas gracias. ¿Y luego qué harías tú después, ahora sí, de haber desarrollado? ¿Qué haces? Factorizar por... a Ajá, ver, factorizar. Factorizar, exacto. Factorizamos el 4 y nos queda x cuadrada más x, ¿no? sí. Ok. Hasta ahí todos van con nosotros, van conmigo, perdón. ¿Qué dicen? Sí. Ok, ok. Entonces, ¿cuánto tenemos que sumar en esta expresión y restar? ¿Cuánto tenemos que sumar y restar? Para completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿1? ¿1? No. Porque recuerden que es el cuadrado de la mitad del coeficiente del término lineal. ¿Cuál es el coeficiente del término lineal? 1. 1, ajá. Pero entonces no sumamos 1, sino la mitad elevada al cuadrado. ¿Eso sería cuánto? Un cuarto. Exacto. Entonces sumamos un cuarto y restamos un cuarto. No sé si todos estén de acuerdo. ¿Qué dicen? ¿Sí se acuerdan de cómo se completaba un trinomio cuadrado perfecto? Sí. ¿Todos van bien? No se están confundiendo, no se están perdiendo por ahí. Recuerden que si alguien se pierde, pues puede preguntar, ¿eh? Por favor, muchachos, pregunten. Ok, y entonces nos quedaría 4 igual a 4 por, y esto ya es un trinomio cuadrado perfecto, que ¿cómo se factoriza? ¿Cómo me quedaría? Factorizado. ¿Quién me puede decir? Levante la mano, por favor. Ajá, Octavio, muchas gracias. Es x más un medio Sí, al cuadrado. exacto. Y observen que el cuadrado no va dentro del paréntesis, sino fuera del paréntesis, porque está diciendo que este binomio, al elevarse al cuadrado, queda esta expresión desarrollada. Muy bien. ¿Y qué más, Octavio? Tenemos que multiplicar el 4 de Ajá, afuera por el menos un cuarto. exacto, muy bien. Este 4 por este menos un cuarto, y eso te queda, Menos 1. ajá, menos 1. Y tenemos este más 1 también, que estaba originalmente del desarrollo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ya está. Y entonces ese más 1 con este menos 1 se simplifican y ya. Entonces ahora sí ya casi está en su forma ordinaria. Solamente tenemos que dividir todo entre 4. Entonces me quedaría 4 entre 4 es igual a 4 por x más un medio al cuadrado sobre 4 menos y cuadrada sobre 4. Y entonces nos quedaría 4 entre 4 es 1, o sea, nos quedaría x más un medio al cuadrado sobre 1. Lo voy a dejar así para que
no me confunda. Luego menos y cuadrada sobre 4 y eso es igual a 1. Y ahora sí ya está esta hipérbola en su forma ordinaria. ¿Qué podemos decir de esta hipérbola? ¿Qué características podemos decir? ¿Quién me puede ayudar con eso? Los escuchamos, las escuchamos. ¿Quién lo quiere intentar? ¿Qué dicen? ¿Qué características pueden dar? Aileen, muchas gracias. Su vértice. Centro. Su centro sería menos un medio, Ajá. 0,0. Exacto, muy bien. Juan. Ajá. ¿Qué más? A sería 1. Sí, muy bien. Y B sería 2. Exacto. Perfecto, ya está. Entonces, con eso ya no necesitamos nada más. Vamos a trazar al lugar geométrico. Entonces, dibujamos el sistema de referencia, el eje X y el eje Y. Muy bien. Entonces, su centro es menos un medio, coma 0. Aquí está el centro. Lo voy a poner en otro color. Menos un medio, coma 0. Y luego, a partir de ahí, ¿qué haces, Aileen? Tienes que moverte en el eje de las X1. Ajá, una unidad a la derecha. Y del otro. Ajá, muy bien. Y en el eje de las B, en el eje de las Y, perdón, de 2 para arriba y 2 para abajo. Exacto, muy bien, ya está. Y ya con eso trazamos un rectángulo imaginario, porque no está ni forma parte del lugar geométrico, pero nos ayuda a dibujar las asíntotas. Muy bien, perfecto, ya está. Entonces ya dibujé mi cuadrado, perdón, rectángulo imaginario. Aquí está mi primera asíntota, aquí está mi segunda asíntota. Las muevo para que se note mejor. Ok, ya está. Y bueno, entonces como X es positiva, ¿en dirección de qué eje abrirá, Aileen? Del eje X. Del eje X. Sí, del eje X, muy bien. Entonces así sería nuestra hipérbola. Muy bien, pero identificamos a toda la hipérbola, pero en realidad originalmente solo nos daban la mitad de la hipérbola porque era una raíz cuadrada. Entonces, ¿qué mitad vas a dejar? ¿Y por qué razón? La de arriba porque es la raíz cuadrada positiva. Exacto, entonces borro la parte de abajo y entonces ya identifica el lugar geométrico, ya hice su gráfica y ya me puedes decir cuál es el dominio de esa función, ¿no? Que esta función se llama f compuesta de g. Entonces, ¿cuál es el dominio de f compuesta de g según la gráfica? El conjunto de valores de x tal que x pertenece a qué intervalo. ¿Lo digo yo? Sí, por favor, tú que nos estás ayudando. Sí, entonces sería de menos infinito. Sí, muy bien. A menos 2. No, porque no está en menos 2. Está un poquito antes, porque recuerda que el centro era menos un medio, coma 0, y te recorriste una unidad a la izquierda. Entonces, entonces sería menos ¿Sí? 1.5. Ajá, que son menos 3 medios, muy bien, ¿sí? Intervalo abierto. Unión. Digo, cerrado. No. Ajá, cerrado. Y después sería de 0.5. Ajá, que es un medio, ¿sí? A infinito. Exacto. Y ya, ese es el resultado, usando la gráfica de la función, identificando el lugar geométrico. ¿Y llegamos al mismo resultado, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Sí es el mismo resultado o no? ¿Qué? ¿Perdón? Sí, es el mismo. Sí, fue el mismo. Grabar. Ya está. Entonces, para estas funciones que son f de x igual a raíz de x y g de x igual a x cuadrada menos 1, obtener la función g compuesta de f. ¿Quién me ayuda? Entonces voy a obtener g compuesta de f de x o bien g evaluada en f de x. ¿Qué tengo que hacer? Evaluar a g en quién. Ayúdenme, muchachos y muchachas, levanten la mano, por favor. Evaluar a g en quién. ¿Raíz de X? En raíz de X, así es. G en raíz de X. Muy bien, Diana. ¿Y entonces qué te quedaría? ¿Qué te queda, Diana? Evalúa G.
A donde aparecía x, ahora sustituye raíz de x. Entonces, ¿qué te quedaría? En donde aparecía G, sustituyo raíz de X. No, donde aparecía x, en tu función g, a donde aparecía x, sustituye raíz de x. Ah, ok, entonces quedaría raíz de X al cuadrado Ajá. menos 1. Exacto, muy bien, Diana. Esa es tu función. Y entonces, de la regla de correspondencia que obtuvimos sin simplificar, tú ya nos podrías decir quién es el dominio Cali. ¿Sí? ¿Podrías ayudarnos ya con el dominio? Solamente observando esta regla de correspondencia. Recuerda que el dominio se define como el conjunto de valores que toma la variable independiente que hagan que toda esta expresión exista y arroje valores reales. Entonces, tú podrías decirnos de solo ver la expresión, ¿quién es su dominio? Sería, Ajá, el conjunto todos de los- valores de x tal que x. pues serían todos los números reales, ¿no? No, porque ¿qué observas aquí en esta parte? Por eso es que Es, no simplificamos, para no omitir estas características. Entonces, ¿qué hay dentro de la expresión que está elevada al cuadrado? una raíz Una cuadrada. raíz, exacto. Entonces, para que una raíz exista y arroje valores reales, ¿qué tiene que pasar? Sí. Perdón. Esa es la solución, sí. El conjunto de valores de x tal que x va de 0 al infinito. ¿Por qué? Porque como tenemos una raíz cuadrada, para que esta raíz cuadrada exista y arroje valores reales, su argumento que es x tiene que ser mayor o igual a 0 y esto se representa así. Muy bien, perfecto. Entonces no eran todos los reales. ¿Por qué? Porque hay una raíz cuadrada y justamente por eso les dije no simplifiquen, para que no omitan ciertas restricciones que tiene esta función. En este caso, la restricción es que no podemos tomar números negativos al tener una raíz cuadrada. Esa era. Y entonces, esta es la forma más fácil, solamente observando la regla de correspondencia ya di su dominio. Pero bueno, ahora vamos a hacerlo por definición. Entonces, vamos a poner aquí, usando la definición. Entonces, ¿quién me da la definición de la composición? Adelante, déjenme ver, Fátima, te escuchamos. El dominio de Goff, ¿quién sería? Es el conjunto de X tal Ajá. que pertenece al dominio de F, perdón, Ajá, sí, con F de X Sí, muy bien. siempre el dominio de G. Exacto, ya está. Entonces, gracias, Jimena. ¿Quién nos ayuda ahora con la determinación de dominio de F, recorrido de F y dominio de G? Una persona para cada uno, si quieren. Adelante, Jafet, te escuchamos. Dominio de F. Sería el conjunto de valores de x tal que x que va de 0 a infinito. Exacto. Ok, muy bien. Jafet, gracias. El recorrido, muchachos. Recorrido de F. El conjunto de valores de Y, Jorge, te escuchamos. Es el conjunto de valores de Y que van de 0 a infinito. Muy bien, Jorge, perfecto. Y ya solo nos falta el dominio de G. Adelante, que nos lo dice el conjunto de valores de X tal que X, que nos escuchamos. Ese es el más sencillo, el dominio de G. ¿Todos los reales? Exacto, muy bien. O el intervalo que va de menos infinito a infinito. Muy bien. Era correcta tu respuesta, ¿eh? Son equivalentes. Muy bien. ¿Y luego qué hacemos? Ya está. Leslie, ¿puedes ayudarnos? Tú nos dijiste eso al inicio de la clase. Por favor. Nos Ajá. preguntamos si Ajá. el recorrido de F pertenece o está contenido en el Exacto. dominio. Está contenido. Entonces, este conjunto de valores está contenido en este otro conjunto de valores que dicen, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, esta es nuestra respuesta. Entonces ya decimos, es el conjunto de valores de X tal que X pertenece al intervalo de 0 a infinito, que fue exactamente lo mismo que habíamos dicho antes. ¿Ya ven? Pero es otra forma, usando la definición. Tómense un momento. Entonces nos dicen, sea las funciones f de x igual a x menos 2 y g de x igual a 5x más raíz de x. Obtener la función g compuesta de f de x y dar su dominio. Entonces, quiero obtener g composición
f de x, o sea, g evaluada en f de x, o sea, g evaluada en x menos 2. ¿Qué me quedaría, muchachos? ¿Quién me dice? Adelante, adelante. ¿Quién quiere decir? Ajá, Leslie, gracias. Menos 2. Ajá, 5 5 por x menos- menos 2, muy bien. Sí, sí, sí. Más raíz de x menos 2. Exacto, muy bien. Entonces, si yo quiero calcular el dominio de la función composición g compuesta de f, entonces simplemente me baso en su regla de correspondencia y voy analizando parte por parte. Y entonces digo, ¿quién sería el dominio de esta parte? O sea, ¿qué valores puede tomar x que hagan que esta expresión exista y arroje valores reales? ¿Qué valor podría tomar x para que esto exista y arroje valores reales? ¿Quién me puede decir? Son todos reales. Cualquier real, exacto, muy bien. Y ahora en esta parte, ¿qué valor puede tomar x para que la función exista y arroje valores reales? Para que esto exista, ¿qué tiene que pasar? Debe ser mayor o igual a 0. A 0 no. Ah, ya. Que x menos 2 sea mayor o igual a 0, exacto. Sí, sí, sí. Y entonces, Baez de la Rosa, ¿qué sería? X mayor o igual a 2. Ajá, muy bien. Y entonces, ¿cuál sería el conjunto de valores que puede tomar el dominio? Entonces, aquí eran todos los reales, pero aquí solo mayores que 2. Pero como tiene que resolver todo al mismo tiempo, entonces, ¿cuál es el que se va a quedar? ¿Todos los reales o x mayor o igual a 2? ¿Qué X diría? mayor o igual a 2. Ajá, porque tiene que resolverse todo al mismo tiempo. Tiene que existir todo al mismo tiempo. Si yo tomara un real, esto no existiría en ciertos reales. Muy bien, entonces, ¿me repites? Baez de la Rosa, ¿cuál es el dominio de g compuesta de f? El conjunto de valores de x. X tal que X pertenezca a es cerrado de 2, coma infinito. Exacto. Abierto. Así es, ya, ese es. Entonces, les repito otra vez, ¿por qué dijimos que este fue? Ah, porque fuimos analizando parte por parte la regla de correspondencia que nos quedó. Entonces, para esta primera parte, su dominio son todos los reales, pero para esta otra solo son los valores de x que sean mayores que 2. Y como es una suma de funciones, dijimos que para una suma el dominio se obtiene con la intersección. Entonces, que mientras para uno son todos los reales, para el otro solamente son de 2 hacia el infinito. Y entonces la intersección son donde están los dos colores mezclados. Y entonces son de 2 al infinito. Por eso esta fue la respuesta. No sé si tengan alguna duda al respecto. Eso es basándose en la regla de correspondencia. Pero ahora vamos a hacerlo por definición. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda apenas con la regla de correspondencia? Si lo hacen así en el examen o en su tarea, está bien. No pasa nada, es correcto. Pero si yo les pido por definición, pues vamos a ver cómo se haría por definición. Pero necesito saber si van conmigo. Entonces, en la definición nos dice que el dominio de Goff, o sea, G compuesta de F, ¿quién sería? ¿Quién me la puede decir? Adelante. A ver, ajá. Alberto, por favor, te escuchamos. Serían todos los valores de x, tal que x pertenezca al dominio de f, ¿Sí? con f de x perteneciente al dominio de g. Sí, muy bien, Alberto, perfecto. Entonces, ayúdanos con el dominio de f. ¿Qué es esta? El dominio de f serían todos los reales. Muy bien, perfecto. El conjunto de valores de x tal que x pertenece a los reales o al intervalo que va de menos infinito a infinito. Gracias, Alberto. Entonces, ¿quién me ayuda con el recorrido de f, por favor? Adelante, Sara, gracias. ¿Serían todos los reales? Muy bien, sí, ¿por qué? Porque ¿qué lugar geométrico está descrito por una ecuación como esta? ¿Sería una recta? Exacto, muy bien, Sara, muy bien. Gracias. Por eso son todos los reales, porque es una recta. Muy bien, muy bien. Ok, y ya nada más nos falta el dominio de G. Entonces, ¿quién me ayuda con el dominio de G? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Levanten la mano, por favor. Esta es G. Ajá, no. Sí. Octavio, gracias, te escuchamos.
¿Es X tal que X pertenece de 0 a infinito? Exacto, muy bien. Ese es el dominio. El conjunto de valores de X tal que X pertenezca al intervalo que va de 0 a infinito. Muy bien, Octavio. Ahorita lo voy a anotar. El conjunto de valores de X tal que X pertenece al intervalo que va de 0 a infinito. ¿Por qué? Porque otra vez tenemos una suma de funciones. Entonces, para la primera son todos los reales, pero para la segunda solo de 0 a infinito. La intersección, pues solo son de 0 a infinito. Muy bien, Octavio. Entonces, luego, ¿qué hacemos con esto? Pues nos preguntamos si este conjunto de valores está contenido en este otro conjunto de valores. ¿Y qué dirían ustedes? Que no. Que no. Entonces, esta de aquí no es la respuesta. Que sí. No está contenido porque este es más grande que este. Fíjate que para el primero serían todos los valores en la recta numérica y para el segundo, que es este, solamente son estos valores del 0 hacia la derecha. Entonces, como quedan muchos valores fuera del otro conjunto, pues entonces la respuesta es que no está contenido. Y por tanto, este de aquí, que usualmente es nuestra respuesta, no lo es en este caso. Entonces habrá que restringir a f de x para que, aquí está, le dije, cuando la respuesta sea no, entonces trabajamos con esta parte de aquí, con esta de aquí. Y entonces restringimos a que f de x pertenezca al dominio de g. Entonces f de x es x menos 2. Aquí está, f de x es x menos 2. Y tengo que forzar a que pertenezca al dominio de g, donde el dominio de g son de 0 a infinito. O sea, tengo que hacer que x menos 2 sea mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque el dominio de g solo son x mayores que 0. Entonces, por eso tengo que hacer que f de x sea mayor o igual que 0. Y bueno, ya está. Entonces resuelvo esta desigualdad y me queda que x es mayor que 2. Y entonces otra vez ya terminé porque el dominio de la función composición será el conjunto de valores de x tal que x vaya de 2 hacia infinito, que fue exactamente la misma respuesta. Y ya, terminé. Entonces, tómense un momento para copiar, por favor. Entonces, para estas funciones, f de x igual a x más 3 y g de x igual a 2x menos raíz de x menos 2, obtener la función g compuesta de f y su dominio. Entonces, ¿quién me ayuda para determinar g compuesta de f de x, por favor? O sea, voy a evaluar a g en f de x, o sea que voy a evaluar a g en qué, Diana. Sería 2x más 3. ¿En qué voy a evaluar a g primero? En x más 3. Exacto. Y entonces sería 2 por x más 3, sí, muy bien. 2 por x más 3 menos raíz cuadrada de x más 3 menos 2. Exacto. Muy bien, ya está. Gracias, Diana. Entonces, para que mi función exista y arroje valores reales, esta parte no influye porque pues x podría tomar cualquier valor y existirá, pero esta parte no. Esta parte sí me restringe mucho más lo que está pasando. Entonces, para que exista y arroje valores reales, esta parte de aquí, ¿qué tendría que cumplir? Pues que x más 3 menos 2 sea mayor o igual que 0. Y entonces simplifico, como no hay nada que esté afectando a lo que está dentro del paréntesis, quito el paréntesis, x más 3 menos 2 mayor que 0, x más 1 mayor que 0, entonces x debe ser mayor que menos 1, y ya con eso determiné el dominio de la función composición. El dominio de g compuesta de f sería el conjunto de valores de x, tal que x pertenezca al intervalo que vaya de menos 1 al infinito. Y ya, ese es usando simplemente la regla de correspondencia. Pero si quiero hacerlo por definición, vamos a verlo, cómo quedaría. Por definición. Entonces, ¿quién me puede ayudar a plantear la definición del dominio de la función g compuesta de f, por favor? Levanten la mano y díganme. G compuesto de f, ¿cómo queda el dominio? Andrea, por favor, muchas gracias. El dominio de f sería todos los reales. No. Me refería a esta expresión, el dominio de la función composición.
cómo se plantea. Ah, ok, sí. Ajá. Serían el conjunto de valores de X tal que X pertenece al dominio de F. Sí, muy bien. Sí, vas bien. Con F de X Muy bien, sí. perteneciente al dominio de G. Exacto, Andrea, muchas gracias. Entonces, ahora sí, Alejandro, ayúdame con el dominio de F, por favor. Sería X perteneciente a los reales. Exacto, así es. ¿Y me puedes ayudar con el recorrido de F igual? Igual sería perteneciente a los reales. Muy bien, Alejandro, gracias. Y ahora, ¿quién me ayuda con el dominio de G? El conjunto de valores de X tal que. Entonces, G es una resta de funciones, calculo el dominio de esta y calculo el dominio de esta y las intersecto. Entonces, el dominio de esta son todos los reales, el de esta solo son X mayores que 2, entonces la intersección solo son valores mayores que 2, o sea, de 2 a infinito. Ya está. Y entonces ahora me pregunto, ¿este conjunto de valores está contenido en este otro completamente? ¿Qué dicen? No. Ajá. ¿Por qué? Porque hay algunos valores de aquí que no pertenecen a este intervalo. Muy bien, se quedan fuera y por eso digo que no está contenido. Entonces, esta no es la solución. Si la respuesta hubiese sido sí, esta es la solución, pero pues no fue el caso. Y entonces tengo que enfocarme en esta parte. Entonces dice que f de x tiene que forzarse a que pertenezca al dominio de G. Entonces, ¿quién es f de x? X más 3. ¿Y cuál es el dominio de G? X mayores que 2. Entonces forzo a que esta expresión sea mayor que 2. Y entonces me queda que x es mayor que 2 menos 3. O sea que x es mayor que menos 1. O sea que el dominio de Go será el conjunto de valores de x tal que x pertenezca al intervalo que va de menos 1 a infinito, que fue exactamente lo que habíamos obtenido con anterioridad. Y ya. Entonces, tómense un momento para copiar y hacemos uno último. Dar la grabación. Para estas funciones f de x, que es la raíz de x menos 1, positiva. Si no les hubiesen puesto este signo más, no pasa nada. Ya ustedes saben que si no viene signo, es la raíz positiva. Y g de x también es la raíz positiva de x cuadrada menos 1. Obtener la función g compuesta de f de x y dar su dominio. Entonces, g compuesta de f de x sería g evaluada en f de x. O sea que a g la voy a evaluar en raíz de x menos 1. O sea que en mi función g, a donde aparece x, lo voy a sustituir por toda esta expresión. Entonces me quedaría raíz de la raíz de x menos 1 al cuadrado menos 1. Y si quiero determinar el dominio solo de la regla de correspondencia, bueno, partiendo de la regla de correspondencia, entonces me acuerdo que el dominio de una función se define como el conjunto de valores que tome la variable independiente, en este caso x, que hagan que la función exista y arroje valores reales. Entonces, para que esa función exista y arroje valores reales, tiene que cumplirse que x, raíz de x menos 1 al cuadrado menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0, porque si no, esta raíz ya no arrojaría un número real. Bueno, entonces raíz de x menos 1 al cuadrado sería x menos 1 mayor que 0, x menos 2 mayor que 0 y x es mayor que 2. Y ya está. Entonces el dominio de la función composición es el conjunto de valores de x tal que x pertenezca al intervalo que va de 2 a infinito. Si les cuesta trabajo esto, grafíquenlo, recuerden. 0, 1, 2, mayores que 2 es el 3, el 4, o sea, los que están a su derecha. Y por eso va de 2 al infinito. ¿Hasta ahí alguna duda? Por definición, el dominio de G compuesto de F, tenemos que llegar a la misma respuesta, pero ¿quién me ayuda? ¿Cómo se define? Adelante, Valentina, te escuchamos. El conjunto de X tal que X pertenece al dominio de F. ¿Con? Con F de X perteneciente al dominio de G. Exacto. ¿Y entonces qué tienes que calcular o identificar? Primero el dominio de F. Sí, muy bien. ¿Qué más? Después el recorrido de F y después el dominio de G. Muy bien, muchas gracias.
Entonces, 3 personas que me ayuden a identificar eso que mencionó su compañera Valentina. Adelante, levanten la mano, por favor. Dominio de F, recorrido de F y dominio de G. Andrea, muchas gracias. Comienza. Dominio de F. Sí. El dominio de F sería el conjunto de X tal que X pertenece a 1, intervalo cerrado, coma infinito. Muy bien, sí, Andrea, muy bien. ¿El recorrido? Igual yo. Sí, sí puedes, por favor. Recuerda que una forma fácil, perdón, recuerda que una forma fácil solamente es evaluar los valores extremos en tu función y ya. Entonces, si evalúas el 1 en esta expresión que te queda. Este sería el conjunto de valores de Y tal que Y pertenece al conjunto de 0, intervalo cerrado a infinito. Así es, muy bien. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, Andrea. Muchas gracias. Y ahora otra persona que nos ayude al dominio de G, por favor. Dominio de G, dominio de G. Adelante, ¿quién nos quiere ayudar? Ajá, Jorge, gracias. Te escuchamos. ¿El dominio de G son los números reales? ¿El dominio de G son los números reales? No, porque por ejemplo, si tomas el 0, 0 al cuadrado es 0 menos 1, quedaría la raíz de menos 1 y esto no es real. Entonces no son todos los reales. Es una desigualdad x cuadrada menos 1 mayor que 0. ¿Podría ser de 1 a infinito? Es una parte, sí, pero no es todo no es toda la solución. Pero sería sí. de menos 1 a infinito. Digo, de menos 1 a, digo, menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito. Exacto, esa es la solución. Esa es la solución porque esta es esta desigualdad de grado 2. La factorizamos como x más 1 por x menos 1. Igualamos a 0 cada factor para ver dónde cambia de comportamiento. Es en menos 1 y en 1. Planteamos intervalos de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 a infinito. Y observamos que estamos comparándolo con 0, que sean mayores que 0. Entonces estamos buscando números positivos. Entonces, tomamos un valor dentro de cada intervalo y vemos si el resultado es un número positivo o no. Entonces, nuestros factores son x más 1 por x menos 1 y el resultado. Entonces, tomo un valor arbitrario que sería, por ejemplo, el menos 2. Entonces, menos 2 más 1 es menos 1, que es negativo. Luego sería menos 2 menos 1 es menos 3, que es negativo. Menos por menos más, solución. Este intervalo es solución. De aquí tomo el 0, un factor es positivo, otro negativo, el resultado es negativo, no es solución. Aquí tomo el 5, para el primer factor sería positivo, para el segundo también, más por más, es solución. Y por eso fue la unión de estos dos, de menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito. Ya lo habíamos visto en la clase anterior. Bueno, en las clases anteriores. Desde que empezamos este tema, resolvimos ejercicios como este. Otra forma sería identificar al lugar geométrico, y igual a raíz de x cuadrada menos 1, elevando al cuadrado, y cuadrada es igual a x cuadrada menos 1, entonces 1 es igual a x cuadrada menos y cuadrada, es una hipérbola horizontal, equilátera, con centro en el origen, que se mueve una unidad hacia la derecha y a la izquierda. Estas serían sus asíntotas, rectas a 45 grados, y sería solo la mitad por encima del centro porque es la raíz positiva y por eso va de menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito. Y ya, entonces, de cualquiera de esas formas pudieron haber identificado su dominio y ya las hemos usado, muchachos. Pero bueno, no pasa nada si se equivocan porque justamente está perfecto para que yo les pueda explicar. Pero bueno, sí me dijeron de dónde salía y por si alguien se preguntaba, pues de una vez se los expliqué. Y ahí está. Cualquiera de esas estrategias pueden usar para determinar el dominio de esta función que se llama G. Y bueno, entonces vamos a seguir. Lo que, ¿cómo supimos que era cerrado? Porque la raíz de 0 existe. Y recuerda que es abierto cuando la raíz aparezca en un denominador.
O sea, cuando aparezca abajo, entonces ya se considera el intervalo abierto en el extremo, porque el extremo justamente hace que esta expresión valga 0 y la raíz de 0 sí existe, pero si estuviese en el denominador, pues la raíz de 0 existe, vale 0, pero el cociente de 1 entre 0 ya no es un número real. Por eso ahí se escribiría abierto, si aparece en el denominador, si aparece en el numerador se escribe cerrado. No había aquí denominadores, por eso cerrado. Te repito, si estuviese en un denominador, entonces sería abierto en todo. Pero bueno, no sé si eso resolvió tu duda de por qué en uno era cerrado. Bueno, entonces ya que calculamos el dominio de F, el recorrido de F, dominio de G, nos preguntamos, este conjunto de valores, así como está contenido completamente, está contenido en este conjunto de valores. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No, porque hace falta el 0. Ajá, hace falta el 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, etcétera, etcétera, etcétera. Hace falta un montón de valores. Entonces, como no está contenido, esta no es solución. Si estuviese contenido, esta sería la solución, pero no es el caso. Y entonces forzo a que f de x pertenezca al dominio de G. Les dije, si la respuesta es no, me enfoco en esta parte. Entonces, ¿quién es f de x? Raíz de x menos 1. Esa es f de x. F de x es raíz de x menos 1. Y tengo que forzar a que pertenezca al dominio de G. Por un lado, el dominio de G dice que va a ser valores de x menores o iguales que menos 1. Pero también, por otro lado, valores de x que sean mayores que 1. Entonces yo tengo que forzar a que estas tome valores menores que menos 1 y luego mayores que 1. Y entonces así lo pongo, observen. Entonces pongo que x menos 1 sea menor que menos 1 y por el otro lado que x menos 1 sea mayor que 1. Y entonces empiezo con la parte de la izquierda y yo digo aquí que no hay solución. No hay solución. Porque observen que la raíz que estoy obteniendo es una raíz positiva. Entonces siempre me va a dar números positivos. Por lo tanto, nunca van a ser menores que menos 1. Nunca. Nunca, nunca. Porque como es una raíz positiva, siempre me van a dar números positivos. Y por tanto, nunca me van a dar números menores que menos 1. Y por eso le pongo que no tiene solución esta parte. Pero esta sí. Entonces, elevo al cuadrado. Estoy buscando qué valores de x. Esta raíz me arrojaría números mayores que 1. Entonces, elevo al cuadrado y me queda x menos 1 es mayor que 1. Esta expresión al cuadrado se simplifica la raíz. 1 al cuadrado, queda 1. Y entonces me queda x mayor que 2. Y esta es la solución. X mayores que 2. Y entonces el dominio de Goff, G compuesta de F, es el conjunto de valores de x tal que x pertenece al intervalo que va de 2 a infinito, que fue exactamente el mismo que habíamos obtenido antes. Entonces ya con eso terminamos este ejercicio. Terminen de copiarlo, por favor.